amigos? Finaliza la 10ª semana de cuarentena acá en Venezuela y les contamos cuáles son los principales titulares de esta semana. La empresa de televisión por suscripción DirecTV anunció el cierre de sus operaciones en el país. Continúa la escasez de gasolina en Venezuela. Diferentes sectores de Caracas mantienen las protestas ante la falta de agua. La administración de Nicolás Maduro ha demandado al Banco de Inglaterra para recuperar 31 toneladas de oro. Entre tanto, Michelle Bachelet pidió a los países levantar las sanciones para que todos puedan contar con los recursos necesarios ante la pandemia. El Foro Penal venezolano, ubicado en 401 la cifra de presos políticos en el país. DirecTV anunció el cese de sus operaciones en Venezuela con efecto inmediato. Las sanciones del gobierno de los Estados Unidos han negado la emisión de canales como Globovisión y PDVSA TV, estos requeridos bajo la licencia del proveedor de servicios satelital. Para este martes, los empleados de la empresa ya contaban con sus liquidaciones en sus cuentas de nómina, así como demás beneficios. La alta comisionada para los derechos humanos ante la ONU, Michelle Bachelet, aseguró en una conferencia de prensa que todos los gobiernos deben comprometerse con su respuesta ante los derechos humanos, asegurando que aún en Latinoamérica existen graves problemas humanitarios. Sobre Venezuela, aseguró que la crisis económica se ha agravado tras las sanciones que le han impuesto a la administración de Nicolás Maduro y ahora con la pandemia se suma a la crisis sanitaria. Por ello, también instó a los países que han impuesto sanciones a otras naciones a levantarlas para que así puedan obtener los recursos necesarios para enfrentar el virus que azota al mundo. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, indicó esta semana que las comunidades indígenas desplazadas en Venezuela se encuentran peligrosamente expuestas al nuevo virus COVID-19. La agencia explicó que indígenas de estas comunidades han cruzado las fronteras con los vecinos de Brasil y Colombia, lo que los pone en completo riesgo ante el coronavirus, el cual se expande por toda América del Sur. Asimismo, informó que al menos 5.000 indígenas venezolanos han sido desplazados del territorio brasileño. Entre las comunidades perjudicadas se encuentran el grupo étnico Guarao, Eñepa, Cariña, Pemón y Yeguana. El comisionado especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno encargado de Venezuela, Iván Simonovic, expresó que aparentemente la aerolínea iraní Mahan Air, desde el 22 de abril hasta el 8 de mayo, han realizado 17 vuelos hacia Venezuela. Presuntamente estuvieron en la península de Paraguaná, Estado Falcón, con la excusa de que harían reparaciones en el tema petrolero. Simonovic explicó que es falso y que supuestamente estarían creando un centro de operaciones en el Cabo San Román, según para monitorear las comunicaciones al norte de Venezuela, ya sean aéreas o marítimas. Samuel Moncada, representante de la administración de Nicolás Maduro, informó que llevaron a cabo una demanda ante un tribunal británico al Banco de Inglaterra por robar supuestamente 31 toneladas de oro venezolano en su resguardo. La administración de Maduro ha intentado desde octubre de 2018 retirar los lingotes de oro que hay en ese país. Para ese momento Venezuela ya guardaba 14 toneladas de oro en el Banco de Inglaterra y ahora las reservas ascienden ya a 31, lo que equivale a unos 1.200 millones de dólares. Gracias por el contacto que hacen al Estado portugués. Esta región sumó esta semana un nuevo caso de COVID-19. Se trata del 7º que se registra aquí en el Estado portugués. La información fue confirmada por el gobernador del Estado, Rafael Calles, quien precisó que es un adolescente de 16 años el paciente que ya se encuentra recluido en la sala de aislamiento del Hospital Miguel Orá en la ciudad capital. Precisó que esta persona recientemente llegó a Portuguesa procedente de Ecuador y que se había mantenido aislado en uno de los refugios que se ubican en la ciudad capital. Con ello se contabilizan 7 casos de COVID-19 en el estado portuguesa, de los cuales, según la información que ha aportado la gobernación del estado, ya 5 se han recuperado y ya se encuentran en su residencia. Continúan realizándose las pruebas rápidas en las comunidades para detectar otros casos o posibles casos que se pudieran estar registrando. Esta es la información que nosotros manejamos y con ella nos despedimos invitándoles a que sigan en sintonía de la señal de BPI TV. Les reportó María Ángel Moro Colmenares.
Desde el Estado Mérida, la información más resaltante de la semana ha sido la confirmación de 3 nuevos casos de COVID-19 para el estado que se mantenía con tan solo un caso confirmado por COVID-19 y que había sido dado de alta hace más de un mes. Sin embargo, estos 3 nuevos casos corresponden a personal, trabajadores del área de la salud, 3 enfermeras que se encuentran en el Estado Mérida, distribuidas en 3 diferentes municipios, como lo son el municipio Libertador, el municipio Campo Elías, además del municipio Sucre. Esta información ha sido dada a conocer por parte de Jorge Rodríguez, en donde ha informado acerca de estos 3 casos por transmisión comunitaria, asegurando que se mantienen las pruebas no solamente para los familiares, sino para todos los contactos cercanos a estas 3 personas trabajadoras del área de la salud. Es importante también destacar que luego de estas declaraciones, el gobernador del estado, además como el presidente del Consejo Legislativo, se han pronunciado para tomar nuevas medidas con respecto a las restricciones que existen en esta cuarentena social en el Estado Mérida, recordando que la cuarentena quizás había sido algo flexibilizada en el Estado Mérida debido a que tan solo existía un caso y el mismo no se encontraba activo. Sin embargo, desde ese anuncio se han comenzado a fortalecer algunas de estas restricciones, o por lo menos a tratar de ser más exigentes con respecto a la cantidad de personas que se encuentran en las calles, también la movilización de las mismas. Incluso el transporte público ha anunciado que no trabajará los días martes y los días jueves. Esta es parte de la información que se ha generado en torno a la confirmación de estos 3 casos, y se mantienen atentos a las diferentes pruebas que se le van a estar realizando a todos los contactos cercanos de estas 3 personas. Esa es la información que nosotros tenemos, y con esto despedimos este contacto informativo. Reportando desde el Estado Mérida, soy José Rojas, BPI TV. Desde el estado de Trujillo hacemos este contacto para informarles lo que ha sido noticia durante esta semana. La región se encuentra libre de casos de COVID-19. 8 casos fueron diagnosticados, de ellos 7 ya completamente alta y recuperado, y uno de estos resultó fallecido. Es la información que ofrece el gobierno regional. Por otro lado, en lo que ha sido el arribo a la región de connacionales, en lo que ha sido el punto de atención integral, son 758 personas que han pasado de allí. Allí ellos procedentes de Colombia y 4 específicamente de Perú. En la actualidad, esta semana 171 se encuentran cumpliendo lo que es su cuarentena social y preventiva, para luego de estos 15 días retornar hasta cada uno de sus municipios, sus lugares de hábitat. Era la información que brindaba el gobierno regional. En lo que respecta también lo que ha sido la revisión de pruebas rápidas en el estado Trujillo, 2.289 han sido aplicadas pruebas casa a casa en este recorrido en cada uno de los 20 municipios. También informaban de la colocación de atención epidemiológica, 4 puntos en los municipios Carvajal, Valera, Urdaneta y Monte Carmelo. Allí estarían atendiendo y vigilando la entrada y salida de las personas. Otra de las fallas que han reportado durante esta semana ha sido, por supuesto, también el servicio de agua. Sin embargo, observamos también que llegaron aquí las cisternas que estarían asignadas por la administración de Nicolás Maduro, esto para poder atender las necesidades de las comunidades. Es la información que tenemos para ustedes desde el estado Trujillo. Mayra Linares, BPI TV. Y entre las noticias más relevantes de esta semana en el estado Zulia tenemos las nuevas medidas que se han implementado en torno al COVID-19. Las medidas fueron tomadas por parte del Ejecutivo Regional, encabezadas por el gobernador Omar Prieto, quien aseguró que no puede flexibilizar más en torno a lo que ha sido la propagación que se está viendo del coronavirus en el estado Zulia. Uno tiene que ver con el nuevo horario que se está implementando en los comercios. Vuelve la reducción y esto sería un horario de 8 a 2 de la tarde. Solo pueden permanecer abiertos los comercios relacionados con alimentos y medicamentos. No está permitido el funcionamiento de otros sectores comerciales. Asimismo, el mandatario regional aseguró que las personas no pueden transitar luego de este horario. Personas que
se puedan conseguir en estos horarios luego de las 2 de la tarde serán detenidas por 24 horas y los vehículos que estén transitando serán detenidos y enviados a un estacionamiento. En otras noticias también tenemos que se mantiene la cifra de 9 casos positivos. Sin embargo, hay 16 casos sospechosos, así lo indicó el gobernador del estado Zulia. También tenemos las detenciones que se han venido ejecutando por el incumplimiento de las medidas para evitar la propagación del coronavirus. También en otras noticias tenemos que el mercado popular, las pulgas, lo que sería el centro del Maracaibo, solamente puede funcionar los días lunes, miércoles y sábados. El resto de estos días serán utilizados para la desinfección, ya que el mandatario regional aseguró que este posiblemente sería el foco del coronavirus en esta oportunidad en el estado Zulia. También tenemos que ha sido decretado toque de queda en los municipios Guajira y Jesús María Semprún. En otras noticias tenemos las protestas que se están generando en el estado por fallas en los servicios públicos. Una ha sido la famosa protesta que se generó en el sur del lago de Maracaibo, en la población de Encontrados, donde esta población permaneció por más de 30 horas sin servicio eléctrico. Los funcionarios de la Guardia Nacional incluso llegaron al lugar para tratar de dispersar la protesta y tuvieron que retirarse porque no pudieron con los más de 150 personas que se encontraban manifestando. El saldo fue 15 personas detenidas y 4 vehículos de uso oficial quemados. En la ciudad de Maracaibo también se han generado protestas por las fallas en el suministro de agua. Durante 3 días consecutivos, los habitantes de la parroquia Olegario Villalobos, ubicado al noreste de la ciudad de Maracaibo, protestaron para exigir el suministro del vital líquido. Con esta información culminamos el recorrido de las noticias más relevantes en el estado Zulia. En el estado Monagas, durante esta semana de aislamiento social y colectivo para evitar contagios del COVID-19, una de las noticias más resaltantes es el anuncio por parte de la gobernadora del estado, Yelixa Santaella, de un caso positivo en el estado Monagas, específicamente en el municipio Maturín, capital de este estado. Se refiere a un hombre de 68 años de profesión periodista que se encuentra contagiado de COVID-19, ya se encuentra aislado en uno de los CDI Centinela recibiendo el tratamiento indicado por las autoridades sanitarias. Por otra parte, explicó que también hay 7 casos sospechosos que se le han practicado las pruebas rápidas y las pruebas determinantes que fueron enviadas a la ciudad de Caracas. Esperan respuestas por parte del Instituto de Higiene para establecer si continuarán en aislamiento cumpliendo con la cuarentena establecida. Esta es la información más resaltante de esta semana. Desde el estado Monagas reportó Mariana González Latuf, BPI TV. Desde el estado de Nueva Esparta, en la isla de Margarita, la información que destaca esta semana ha sido la insistencia de los habitantes en planes que aseguren la mejora de los servicios públicos. Básicamente se habla de la situación del agua y la profundización de los problemas de abastecimiento. Desde que inició la cuarentena, esta semana la sociedad civil, un grupo de la sociedad civil organizó una protesta pública, una protesta en la calle para denunciar lo que consideran un récord, que en Nueva Esparta los habitantes pasen hasta 40 días sin el servicio de agua continua. La intranquilidad de la población es que se hable de volver a una normalidad cuando para Nueva Esparta la normalidad siga siendo esta, porque se desconocen planes de inversión en infraestructura. De hecho, también en este tiempo de cuarentena, 2 autoridades han sido cambiadas de la hidrológica Hidrocaribe, que es la que surte agua en el estado, pero no se anuncian planes o cambios de estrategias en el suministro de agua para todas las comunidades. La situación es en todos los municipios, los ciclos se cumplen de esta manera y es común ya ver en las calles a las personas con cualquier tipo de recipiente buscando alguna toma improvisada de agua para surtirse mientras puedan tener algo de agua directa en sus hogares. Es lo que destaca entonces esta semana de la isla de Margarita en el estado de Nueva Esparta. Ana Carolina Arias en el reporte. Hola, ¿qué tal? La información destacada de la semana en el estado Anzoátegui tuvo que ver con un nuevo caso positivo de COVID-19 en este estado oriental del país, luego que autoridades regionales lo hayan confirmado.
Se trata de un hombre de 41 años de edad quien provino de Brasil el pasado 28 de abril y es allí en un punto de control limitante con el estado Bolívar, donde le realizan un aislamiento domiciliario y posterior pruebas del PCR, llevándolas hasta el Instituto Nacional de Higiene, y es cuando esta misma semana le diagnostican el contagio. Esta persona tuvo contagios con otras personas en Brasil. Él se dedica a chofer de carga pesada y se encuentra actualmente aislado en un centro de diagnóstico integral del municipio Independencia, Ciudad de Soledad, al sur del estado Anzoátegui y limitante con el estado Bolívar. Se encuentra actualmente asintomática. Por otra parte, la máxima autoridad regional del estado Anzoátegui exhortó nuevamente a la administración de Nicolás Maduro a la descentralización de estas pruebas de PCR para llevar un control exclusivo de cada paciente y en cada estado o laboratorios y redes epidemiológicas de cada región. Esto se suma un nuevo caso por contagio externo, por contagio extranjero, y no se han contabilizado hasta la fecha un caso comunitario en el estado Anzoátegui. Esta fue la información destacada de la semana en esta parte del oriente de Venezuela. Los invitamos a que continúen en sintonía del resumen semanal de PPI TV. En el estado Bolívar, la noticia más importante de la semana fue el incremento exponencial de los casos confirmados de coronavirus en esta zona del país y además la instalación de un hospital de campaña en el poblado fronterizo de Santa Elena de Guairén, precisamente para atender todos estos casos. Se trata de un hospital que han instalado y que tiene una capacidad para 48 camas. Hay que recordar que por esta zona de Venezuela, es decir, por Gran Sabana, frontera entre Brasil con nuestro país, han ingresado más de 2.000 venezolanos de acuerdo con los números oficiales. Las autoridades regionales han dicho que están reforzando los controles sanitarios a fin de evitar la expansión del virus. Esta semana fue noticia en el estado de Aragua que se han presentado diferentes dificultades en la prestación del servicio de agua, y es que en comunidades como Baceragua se han reportado altos costos en las nuevas tarifas del servicio, lo cual imposibilita su cancelación por parte de los usuarios. También en Maracay, en la comunidad o en las zonas cercanas al centro oeste de la ciudad, no hay agua hace más de 2 años al menos en llegada directa a las viviendas, por lo cual los ciudadanos deben dirigirse a una toma informal que se encuentra ubicada en la avenida Bolívar en esta área para poder abastecerse. Entre tanto, las autoridades de la Universidad de Carabobo, Núcleo La Morita, concretamente la Facultad de Ciencias de la Salud, han denunciado continuos robos. En esta oportunidad han señalado que fueron víctimas del robo en 2 de sus edificios, lo cual pues pone en riesgo la continuidad de las actividades una vez se haya culminado la cuarentena. Por otra parte, los transportistas señalan que están trabajando a ganancias pocas, pues cubren solamente sus gastos diarios, dado que entre la escasez de gasolina, la poca afluencia de pasajeros y los reducidos horarios para sus labores, pues se reducen sus ganancias. De igual forma, tenemos que los miembros de la Asociación Social de Trabajadores del Estado Aragua rechazaron el incremento salarial para los pensionados y señalan que es urgente que se les asigne el bono alimentario. Es la información que de momento fue noticia esta semana en el estado de Aragua. En el reporte, Reinaldo Campins. En medio de las cifras anunciadas por la administración de Nicolás Maduro, esta semana fue noticia un caso positivo de COVID-19 en el estado Guárico y que tiene que ver con una trabajadora agrícola. De acuerdo con declaraciones del gobernador de este estado, José Vázquez, se trata de una mujer de 43 años que fue diagnosticada en el municipio Urdaneta, esto al sur del estado Aragua, específicamente en la población de Barbacoas, zona que limita con el estado Guárico, específicamente con el municipio Julián Mellado, zona además donde reside esta mujer y está siendo atendida. Así lo habría dicho el gobernador José Vázquez. Este caso es uno de los casos comunitarios anunciados en el país. También podemos resaltar que a la fecha se han efectuado más de 12.000 desinfecciones en esta entidad llanera. Igualmente, durante esta semana fue noticia lo que tiene que ver con la inflación, el alto precio de algunos medicamentos específicamente para pacientes esquizofrénicos. En unas entrevistas que logramos realizar
pudimos constatar que de acuerdo al tratamiento y a la cantidad de medicinas, una persona puede gastar hasta más de $30. Las personas en la calle en medio de la cuarentena aún continúan, sobre todo en horas de la mañana. Mucha gente se mantiene caminando hacia el centro de San Juan de los Morros, lugar comercial de esta zona del país, para adquirir alimentos. Además, lo siguen haciendo para buscar agua por tubería, esto debido a que muchas comunidades no están recibiendo el vital líquido, y por supuesto también lo hace para buscar gas doméstico ante las dificultades. Desde el estado Guárico en Venezuela, para BPI TV, Jorge González. Amigos de BPI TV, a pesar de que en el estado Falcón se están aplicando los protocolos de seguridad y epidemiológicos, esta semana se reportaron nuevos casos por COVID-19. Se trata de 3 pacientes menores de edad, 5, 11 y 13 años, asintomáticos, quienes se mantuvieron en contacto con una persona proveniente de Colombia. Estos pacientes naturales de la ciudad de Coro se mantienen en aislamiento y bajo tratamiento médico en un centro de diagnóstico integral establecido para el COVID-19 en la ciudad de Coro. Por otra parte, les informamos que el presidente de la empresa estatal distribuidora de gas doméstico, Gasfalca, informó que actualmente no se está produciendo gas licuado de petróleo en la refinería Cardón en el centro refinador Paraguaná. Escuchemos sus declaraciones. Anunciarle al pueblo de Falcón que tenemos ahorita una situación donde estamos enfrentando una complejidad con la fuente de suministro. Estamos en los traslados de ir a José, en el estado Anzoátegui, y bueno, eso nos ha llevado a reprogramar nuestra distribución. Actualmente no hay producción de gas LP acá en el estado Falcón, en la refinería. No, lo estamos buscando en el criogénico de José, en el estado Anzoátegui. Aproximadamente en unas 2 semanas se debe estar restableciendo y bueno, ya deberíamos tener normalidad y normalizado la distribución del gas doméstico en el estado. Es parte de nuestro reporte para el resumen semanal de noticias desde el estado Falcón, Martí Barbera, BPI TV. En el estado Carabobo, el uso del combustible es exclusivamente para los sectores priorizados. Así lo informó José Parada, jefe del Estado Mayor para el combustible en el estado Carabobo. En relación a estas informaciones, persisten lo que es la escasez de combustible en la entidad. Es por ello que se presentó una situación irregular en una estación de servicio ubicada en el municipio Guacara. Los ciudadanos que se encontraban pernotando por más de 8 días esperando para surtir combustible se molestaron cuando cerraron la estación de servicio e informaron que no iban a seguir surtiendo, por lo que a través de piedras ellos cometieron destrozos a la estación de servicio, además a los restaurantes que estaban en las zonas cercanas a esta estación de servicio, repito, ubicada en el municipio Guacara del estado Carabobo. En otras informaciones, los pacientes renales acudieron a la SODI Carabobo para solicitar suministro de combustible. Aunque son uno de los sectores priorizados, ellos aseguran que no están siendo atendidos. En otras informaciones, fue instalada una mesa de diálogo permanente en el estado Carabobo donde participan todos los sectores. Esta mesa de diálogo fue convocada por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, a fin de generar propuestas para dar soluciones a los problemas que quejan en la entidad. En otras informaciones, en Carabobo hay un caso positivo de COVID-19. Se trata de un ciudadano de 30 años que regresó al país proveniente de Colombia. Se le han realizado pruebas también al núcleo familiar de este paciente, pues no se descartan otros posibles contagios. En la entidad carabobeña persisten lo que son las restricciones de circulación para evitar posibles contagios de COVID-19, por lo que las autoridades han hecho un llamado a los ciudadanos a salir solo estrictamente a comprar medicamentos o alimentos. Así le hicieron el llamado a los ciudadanos que están en la calle a seguir respetando las normas de higiene, las normas de seguridad, el distanciamiento social para evitar posibles contagios. Es parte de la información que podemos aportar a esta hora desde el estado Carabobo. Reportó para ustedes Ruth Laverde.
Hola, muy buenos días. A esta hora desde San Fernando, capital del estado Apure, compartimos con ustedes informaciones que fueron noticias durante la semana que recién acaba de culminar. La primera y más importante tiene que ver con el repunte de coronavirus en la región. Estamos hablando de que en un día de 11 casos se elevaron a 56 el número de contagios, y en razón de lo cual las autoridades nacionales extendieron el decreto de toque de queda que ya había sido aplicado en el estado de Nueva Esparta y en los municipios fronterizos del estado Táchira. Extendieron esta medida hasta el municipio Páez del estado Apure, que hace frontera con el departamento de Arauca, Colombia. El alcalde del municipio Páez, por su parte, José María Romero, reforzó esta medida con la prohibición de las ventas ambulantes en la jurisdicción del municipio. Por otra parte, también fue noticia la concentración de varios de los clientes de las diferentes entidades bancarias de acá de San Fernando, que hacen vida activa acá en la localidad capital, con el propósito de llamar la atención de sus gerentes para que les sean reactivadas las tarjetas de débito a estos usuarios que, según expresan, no han podido comprar sus alimentos ni han podido pagar sus bienes y servicios con este instrumento electrónico debido a que está bloqueado, y necesitan pues del banco que les reponga sus tarjetas o en su defecto que se las desbloqueen, ya que tienen más de un mes con esta problemática. Por otra parte, también se reactivaron 3 sectores no fundamentales del comercio. La alcaldesa del municipio San Fernando, Ofelia Padrón, tras reunirse con todos los miembros de la Cámara de Comercio y también con todos los comerciantes de estos sectores, autorizó la reapertura de estos negocios, concretamente de los rubros ferretería, también caucheras y ventas de repuestos. Y para finalizar, se llevó a cabo acá en San Fernando, la capital del estado Apure, la transmisión de mando del comando de la Zona Operativa de Defensa Integral número 31, SODI 31, el comandante de esta unidad operativa que estuvo al frente de esta unidad durante 10 meses, el general de división Jimmy Santini, le entregó al general de brigada Robinson Vera Kumara, y procedente de la 92 Brigada Caribe de Guasdualito, capital del municipio Páez. El acto de transmisión fue presidido por el comandante de la región estratégica de defensa integral Redi Los Llanos, el mayor general de la aviación José Rafael Silva. Allí este general expresó también que la función de la Fuerza Armada Nacional en estos actuales momentos es resguardar a Venezuela de las invasiones. Es el informe que a esta hora podemos compartir con ustedes desde San Fernando, capital del estado Apure, Venezuela, y con él retornamos nuevamente a nuestros estudios centrales en BPI TV. Zulay García en el reporte. Como siempre, agradecemos su sintonía, les recordamos que somos @BPI en todas las redes sociales y los invitamos a continuar en sintonía de nuestro canal en YouTube. Yo soy Mónica Velot y los espero la próxima semana.